una vez más por conectarse bajo esta plataforma virtual vía Zoom. Ya me conocen, mi nombre es Jesús Otabla, soy responsable del área de comercio exterior de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, DICSETUR, del Gobierno Regional de Lima. El día de hoy, por encargo de nuestro gobernador regional, el ingeniero Ricardo Chavarría, seguimos manteniendo una estrategia, un convenio con la Cámara Peruana de Comercio Exterior para poder llevar a cabo estas capacitaciones, webinars, ¿no? A favor de los jóvenes empresarios, asociaciones, cooperativas, estudiantes de pregrados, ¿no? E interesados en aprender, en poder fortalecer sus capacidades, conocimientos en el comercio exterior. Bueno, quiero agradecer a la Municipalidad Provincial de Barranca, Huarochirí, Ollón, Canta, Barranca, ¿no? Y entre otras provincias y distritos que se vienen conectando bajo esta plataforma virtual vía Zoom. Y también a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Hay jóvenes estudiantes, ¿no? Egresados y de pregrado que están conectados a estas horas en este webinar. El día de hoy, nuestro expositor José Gerardo Podesta nos va a impartir un tema tan importante, que es la nueva estrategia de fiscalización aduanera. Ya ustedes lo conocen, él es consultor, docente de administración de empresas y negocios internacionales. Bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a José Gerardo. ¿Qué tal, José Gerardo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches a todos. Gracias nuevamente por la invitación para participar de este webinar, tanto a DIRCETUR Región Lima como a CAMEX. Para mí es un grato momento de compartir con ustedes este lapso al que ya estamos acostumbrados de hora y media aproximadamente de webinars, revisando información actualizada sobre el rubro de comercio internacional. Nuevamente extiendo el agradecimiento, Jesús, tanto para DIRCETUR como para CAMEX. Y quedo atento a sus comentarios para iniciar con la presentación. Adelante, estimado Gerardo. Ok, muchas gracias. Nuevamente, muy buenas noches a todos los asistentes a este webinar programado para el día de hoy. Ok, para el día viernes 4 de septiembre, siendo ya las 9:35, vamos a tocar un tema, en este caso, sobre el cual se ha hablado muchísimo en los últimos 2 meses, que se han llevado a cabo algunas reformas y modificaciones en el tema de operatividad aduanera. En este caso, vamos a hablar sobre la nueva estrategia de fiscalización aduanera. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver sobre los nuevos procesos y procedimientos que se llevan a cabo bajo la dirección de la Administración Aduanera para realizar control dentro de toda actividad, dentro de todo operador y principalmente en procesos clave como la asignación de canales. ¿Okay? Muy buenas noches a todos. Nuevamente bienvenidos. Mi nombre es José Gerardo Podestá. Voy a estar a cargo de esta presentación. Para los que no han tenido todavía la oportunidad de conocer en webinars anteriores, yo soy especialista en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, es decir, desarrollo de oferta exportable. Trabajo actualmente como consultor de forma independiente y también vinculado a CAMEX y a otras instituciones. Ejerzo la docencia en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación y por SUNEDU. Tengo mi propio emprendimiento en el rubro de exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas y también tengo dentro de la carrera negocios internacionales como especialización. Vamos a desarrollar esta presentación y dejaremos los últimos 15 minutos aproximadamente para atender alguna duda, consulta que pueda surgir. ¿Ok? Eso sí, vamos a desarrollar esta información en base a información confiable obtenida de la página de la SUNAT y también información que se ha podido extraer de manera directa de la Administración Aduanera en las últimas 2 ediciones de la revista que publica de manera mensual. En primer lugar, ¿por qué tenemos como temática la nueva estrategia de fiscalización aduanera? Si recordamos un poco los webinars anteriores, donde hablábamos de propiedad intelectual, hablábamos de la protección de nuestro mercado nacional en base a medidas que nos otorgaba la OMC, habíamos hablado de salvaguardas,
Habíamos hablado de la norma dumping, entre otras herramientas. También es importante conocer en el aspecto interno cómo es que nuestra propia administración aduanera, ¿ok?, realiza actividad orientada a fiscalizar, auditar, controlar, regular todo tipo de operatividad aduanera. No es nuevo el tema de fiscalización, ¿ok? Lo que sí es nuevo es la estrategia. La fiscalización no es un procedimiento nuevo. La fiscalización no es que recién se haya implementado con rigurosidad, se haya plasmado en la Ley General de Aduanas. Fiscalización existió desde un inicio. Recordemos que cuando revisamos la Ley General de Aduanas, ¿ok?, dentro de la Ley General de Aduanas, para que pueda darse la operatividad de manera regular en cualquier procedimiento aduanero, dentro de los principios de la Ley General de Aduanas aparece el principio de promover la participación de agentes económicos. ¿Qué quiere decir esto? La administración aduanera, desde un inicio, sabía que por sí sola no iba a poder encargarse de manera completa o en su totalidad de brindar servicios dentro del ámbito aduanero. Así que, bajo la autorización de la SUNAT, es que la administración aduanera, dentro de los principios que la rigen en la Ley General de Aduanas, establece como uno de esos principales puntos la participación de agentes económicos autorizados. ¿Qué quiere decir esto? Por parte de la SUNAT se le concede a la administración aduanera la posibilidad de que pueda promover la participación de empresas privadas prestando servicios aduaneros, pero no de manera libre, sino subordinados a la fiscalización, al control por parte de la administración aduanera y previo registro y autorización otorgados por la SUNAT. Esto lo tenemos como uno de los principios básicos en la Ley General de Aduanas. Es el principio de promover la participación de agentes económicos autorizados. ¿Por qué hablamos de agentes económicos? Porque todos los operadores de comercio exterior que conocemos en la actualidad son empresas privadas. ¿Ok? Son empresas privadas. ¿Qué quiere decir esto? La promoción de agentes económicos autorizados para prestar servicios aduaneros, pero bajo la subordinación, el control, la auditoría y la fiscalización de la administración aduanera, permite a las empresas privadas que tienen como fin principal generar lucro, generar ingresos, rentabilidad, que puedan participar dentro de la operatividad aduanera, prestando servicios aduaneros, pero regulados, controlados, auditados por la administración aduanera. Y eso sí, también autorizados por la SUNAT. Todo nace a raíz de ese punto. Como se promueve la participación de empresas privadas en la prestación de servicios aduaneros, denominándolos en adelante operadores de comercio exterior, los cuales ya han presentado una garantía en favor de la SUNAT, han pasado canales de control, solicitud inclusive de registro inicial o de renovación, cosa que en la actualidad se evalúa en base a categorías A, B y C, es que estos operadores de comercio exterior están obligados, ¿okay?, a brindar todas las facilidades del caso a la administración aduanera para que se pueda llevar a cabo un proceso de fiscalización. Pero este no es el único punto sobre el cual la administración aduanera nos habla de fiscalización. ¿Ok? En realidad, la fiscalización aduanera, como les dije hace un instante, desde un inicio siempre estuvo presente. Siempre estuvo presente. Lo único que sucede es que en un inicio la administración aduanera prestó un poco más de atención a la fiscalización directamente sobre los operadores de comercio exterior. ¿Ok? Eso fue en un inicio como punto de partida. Pero no es que solamente a ese nivel se lleve a cabo un proceso de fiscalización, un proceso de auditoría. ¿Ok? No solamente se lleva a cabo a ese nivel, sino que también todas las intendencias aduaneras distribuidas a nivel nacional ejercen control, ejercen fiscalización sobre las responsabilidades que manejen de acuerdo a la ubicación geográfica que poseen.
¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros sabemos que administración aduanera solamente existe una, pero como tal, la administración aduanera está distribuida a nivel nacional con intendencias aduaneras. ¿Ok? Intendencias aduaneras distribuidas alrededor de todo nuestro territorio nacional. Recordemos que la administración aduanera, de manera bastante clara, nos especifica en la Ley General de Aduanas que se encarga de regular el ingreso y salida no solamente de mercancías, sino también de medios de transporte y de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un inicio, como te mencioné, la administración aduanera aplicaba el proceso de fiscalización de manera mucho más directa a los operadores de comercio exterior. Sin embargo, la administración aduanera tampoco puede descuidar uno de sus roles o tareas principales, las cuales figura en la Ley General de Aduanas, donde es el organismo encargado de regular el ingreso, salida, permanencia, tanto de mercancías, personas o medios de transporte hacia o desde nuestro territorio aduanero. ¿Ok? ¿Cómo hace la administración aduanera para regular el ingreso y salida de mercancías? Por medio de las intendencias aduaneras, las cuales se encuentran ubicadas en zonas primarias. Operadores de puerto, operadores de aeropuerto, operadores de terminal terrestre, centros de atención en frontera, etc. Inclusive centros de tributación especial, ¿no? Centros de tratamiento especial como los ETICOS, las zonas francas, espacios geográficos donde se aplica la ley de la Amazonía, ¿ok? Pero la administración aduanera también está encargada de regular el ingreso y salida de personas. Y esto lo hace por medio de la Oficina de Migraciones, que guarda una relación bastante estrecha y directa con la administración aduanera. Prácticamente están unidas. Hay un nivel de dependencia dentro de la administración aduanera, la línea de migraciones. Y casualmente, migraciones la vamos a tener ¿dónde? ¿Dónde están estas oficinas? Nuevamente en zona primaria. ¿Dónde, profesor? Al igual que para regular el ingreso y salida de mercancías, también se regula el ingreso y salida de personas. Y es la misma ubicación geográfica. Aeropuertos, terminales marítimos, terminales terrestres, centros de atención en frontera. ¿Ok? Pero, profesor, le faltó algo adicional. Usted nos dijo que también regula el ingreso y salida de medios de transporte. Así es. La administración aduanera también se encarga de regular, fiscalizar el ingreso y salida de medios de transporte autorizados para transitar por nuestro territorio aduanero. Y esto también se lleva a cabo ¿dónde? En zona primaria, ¿no? Operadores de puerto, aeropuerto, terminal terrestre, centros de atención en frontera, etc. Y esto lo trabaja de la mano con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entonces, resumiendo un poco hasta este punto, el procedimiento de fiscalización aduanera fue inherente desde un inicio cuando apareció la administración aduanera. ¿Okay? Otro punto importante, dentro de la herramienta que le ofrece la SUNAT a la administración aduanera para poder trabajar de manera mucho más, digamos, transparente, que es la Ley General de Aduanas y el reglamento de la Ley General de Aduanas, desde un inicio se establece la participación de agentes económicos, asumiendo que la administración aduanera debería de promover la participación de empresas privadas en la prestación de servicios aduaneros, pero bajo la supervisión y fiscalización de esta entidad. Número dos, si bien es cierto, esto era importantísimo por un lado, porque empresas privadas iban a prestar este tipo de servicios buscando generar lucro, pero se tenía que evaluar la calidad o el impacto de la prestación de sus servicios. Por otro lado, la administración aduanera no solamente debía enfocarse en regular el ingreso y salida de mercancías por medio de estos operadores de comercio exterior, sino que también en la Ley General de Aduanas, ¿okay?, aparece en el artículo 1 y en el artículo 3 que la administración aduanera es el organismo encargado de registrar
regular y fiscalizar el ingreso y salida no solamente de mercancías, sino también de personas y medios de transporte. Este control de ingreso y salida de mercancías y de personas se lleva a cabo en zona primaria. Zona primaria para nosotros considerada una zona, un espacio de carácter internacional. ¿Ok? Y esta zona primaria se encuentra específicamente en ubicaciones geográficas especializadas para regular y registrar de manera correcta el ingreso tanto de mercancías como de personas. No solo el ingreso, sino también la salida y el registro de permanencia. Y ya hemos mencionado que podrían ser operadores, perdón, podrían ser, en este caso, considerados zona primaria el operador marítimo, aéreo, terrestre, los centros de atención en frontera, etcétera. Donde en cada uno de estos espacios geográficamente ya delimitados como intendencias aduaneras, se va a ejercer ese tipo de control. Y también hemos mencionado que regula el ingreso y salida de medios de transporte. Y esto lo trabaja de la mano con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ejemplos. Nosotros conocemos en la Ley General de Aduanas los regímenes aduaneros de uso general. Conocemos los 13 regímenes aduaneros de uso y tratamiento general. Sabemos que hay 5 grupos de regímenes aduaneros generales, porque hay un grupo de regímenes aduaneros especiales o de excepción. Conocemos que estos 5 grupos de regímenes aduaneros de tratamiento general, de tratamiento regular son, número 1, el grupo de regímenes de importación, donde tenemos 3 regímenes. Número 2, el grupo de regímenes de exportación, donde hay 2 regímenes. Número 3, el grupo de regímenes de perfeccionamiento, donde tenemos 4 regímenes. Número 4, el grupo de regímenes de depósito, donde solo está el régimen de depósito. Y finalmente el quinto grupo es regímenes de tránsito, donde tenemos 3 regímenes aduaneros. Pero ojo, dentro de estos 5 grupos de regímenes aduaneros de uso general o regular, vamos a encontrar los 13 regímenes aduaneros que se usan con bastante frecuencia, ¿no? Los de tratamiento regular. Sin embargo, en la misma Ley General de Aduanas aparece un sexto grupo de regímenes aduaneros, el grupo de regímenes aduaneros de excepción o de tratamiento especial. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Los regímenes aduaneros de uso general o regular se rigen total y completamente en base a la ley y reglamento, mientras que los regímenes de excepción no solamente se rigen en base a la ley y el reglamento, sino también por iniciativas, por convenios, por acuerdos o por legislación nacional. ¿Ok? Acuerdos internacionales o por legislación nacional. Ejemplo, y esto como información general para que sepas a qué nos vamos a referir dentro de unos momentos cuando hablemos de fiscalización en tratamiento regular y en tratamiento excepcional. Los regímenes aduaneros de uso, carácter general o regular, como hemos mencionado, se distribuyen en 5 grupos, ¿no? En los regímenes de importación, de exportación, de perfeccionamiento, depósito y de tránsito. Esos son los grupos. Los regímenes son 13 los regímenes aduaneros de uso regular. Sin embargo, en el grupo de regímenes de excepción tenemos 14 regímenes de excepción, los cuales también tienen que pasar por un control, por una fiscalización, pero que no es solamente aduanera. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos 13 regímenes aduaneros de uso regular, donde la fiscalización la ejerce directamente la administración aduanera, porque esos 13 regímenes aduaneros generales o de uso regular se manejan en base a la ley y al reglamento. Por otro lado, así como hay 13 regímenes aduaneros generales o de uso regular, tenemos 14 regímenes aduaneros de uso especial o 14 regímenes aduaneros de excepción, los cuales también pasan un proceso de fiscalización, pero acá hay un detalle. Hace un instante te expliqué que los regímenes aduaneros de uso general o regular, como se basan en base a la ley y al reglamento,
¿ok? Como se basan o se enfocan en su tratamiento en base a la ley o reglamento, solamente son fiscalizados o auditados este tratamiento aduanero por la administración aduanera. Sin embargo, cuando hablamos de los 14 regímenes especiales o de excepción, también hay un proceso de fiscalización aduanera por parte de la autoridad aduanera. Pero sin embargo, recuerda que los 14 regímenes aduaneros especiales o de excepción no solamente se rigen en base a la ley y al reglamento, sino también en base a firma de convenios internacionales o en base a legislación nacional. Así que también hay un proceso de fiscalización, ya no solamente aduanero, sino un proceso de fiscalización estatal. ¿Ok? ¿Por parte de quién? De organismos nacionales o estatales, distintos a la administración aduanera y la SUNAT. Profesor, no ha escuchado mucho sobre estos regímenes aduaneros de excepción. Vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos, ¿ok? Para no consumir demasiado tiempo. Uno de esos regímenes aduaneros de excepción o de tratamiento especial viene a ser el intercambio comercial de mercancías en zonas de atención en frontera. Ejemplo, Perú, Ecuador, zona fronteriza, Tumbes. Tenemos población, tanto peruana como población ecuatoriana, que reside en ese límite fronterizo, sí. Hay grupos humanos que residen de manera temporal en el límite fronterizo entre Perú y Ecuador. Para poder subsistir este grupo humano, tanto peruano como ecuatoriano, ¿realizan intercambio comercial de mercancías? Sí. ¿Se considera importación y exportación? En teoría sí, porque también hay una intendencia aduanera en este límite fronterizo. Sin embargo, si nosotros mencionáramos que cada vez que un habitante, un ciudadano, un compatriota nacional peruano que radica en Tumbes, para poder subsistir en este espacio geográfico, en este límite fronterizo, necesita adquirir un bien o servicio, justamente pasando la frontera, cruzando la frontera de un proveedor ecuatoriano, estaríamos hablando de una importación y viceversa sería una exportación. Y a cada rato tendríamos que estar llenando declaraciones simplificadas, tendríamos que estar llenando una DAM, depende del valor de la mercancía, justamente para evitar ese tipo de incidentes, que en realidad sí deberían ser considerados importaciones y exportaciones como tal, regulares o simplificadas, y reguladas por la Intendencia Aduanera Nacional, porque son considerados como régimen de excepción. ¿Por qué? Gracias a un convenio internacional, y acá ya estamos hablando del complemento, ¿no? Ese régimen de excepción no solo se rige por la ley y el reglamento de la Ley General de Aduanas, no solo es Ley General de Aduanas y reglamento de la Ley General de Aduanas. Complementario a eso que existe, un convenio internacional bilateral entre Perú y Ecuador, donde ambos países en ese convenio, que ya no tiene que ver absolutamente nada con la ley o el reglamento de la administración aduanera, sino que tiene que ver con un convenio paralelo, se establece que los habitantes que viven o radican en este límite fronterizo en Tumbes pueden realizar intercambio comercial de mercancías para consumo directo, para uso directo y no para un aspecto comercial o que genere lucro, sin el pago de tributos a la importación, pero bajo la regulación y bajo el control de la administración aduanera ejercido por la intendencia que se encuentra ahí, justamente en el límite fronterizo entre Perú y Ecuador en Tumbes. ¿Ok? Tiene un tratamiento especial, por eso se llama régimen de excepción. Y el proceso de fiscalización, el proceso de control lo ejecuta tanto la administración aduanera como también organismos del Estado que vienen a ser el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno regional que se encuentra en Tumbes. Por eso, nuevamente recordemos, cuando hablo de fiscalización aduanera, no es que solamente la administración aduanera ejerce ese nivel de fiscalización, control, auditoría o supervisión en todo el territorio aduanero. Eso sucede sí con todos los operadores de comercio exterior, a los cuales fiscaliza, audita, ¿ok? E inclusive de la mano de la SUNAT autoriza. Sin embargo,
cuando hablamos de un tema de operatividad, acabamos de mencionar, cuando se tratan de regímenes aduaneros generales o de uso regular o frecuente, los 13 regímenes que conocemos, es la administración aduanera la que realiza el proceso de fiscalización en el manejo de cada régimen, que está vinculado a los operadores, los cuales autorizó desde un inicio de la mano de la SUNAT. Sin embargo, cuando hablamos de un proceso de fiscalización que se ejerce sobre no un régimen aduanero de uso general o regular, sino de un régimen de excepción, el régimen de excepción no solamente se basa o se rige por la Ley General de Aduana o el reglamento de la Ley General de Aduana, sino que también tiene iniciativa de fiscalización y auditoría por parte del gobierno nacional, por parte de instituciones estatales. Porque al hablar de regímenes de excepción, estos regímenes no solamente se basan en la ley y reglamento, sino en convenios internacionales colaterales o en iniciativas legales estatales, nacionales. Acabamos de ver un ejemplo, el intercambio comercial de centros de atención en frontera. Otro ejemplo es el que sucede con Serpos. Serpos desde un inicio fue concebida como servicio postal nacional. No tenía absolutamente nada que ver con el comercio internacional de mercancías. Y es más, Serpos aparece en el mercado gracias a un convenio postal universal. No tenía nada que ver con la administración aduanera. Un convenio postal universal, donde cada país miembro de la OMC tenía un servicio postal estatal registrado, el cual había firmado un convenio para que tenga acceso libre, sin ningún tipo de restricción, a todo destino internacional, producto de un convenio postal de carácter universal. Sin embargo, aprovechando la logística de Serpos y aprovechando que en la Ley General de Aduanas también aparece el principio de facilitación del comercio exterior, volver mucho más sencilla la participación tanto de personas jurídicas como personas naturales para participar de este rubro, se acondiciona el servicio de Serpos para que pueda servirnos no solamente en el envío de gestión documentaria, sino también se acondiciona esa logística para que Serpos pueda trabajar el envío de mercancías. Y ahí nace el importa fácil y exporta fácil. Profesor, pero quiere decir que la administración aduanera fiscaliza o no fiscaliza Serpos. Sí fiscaliza Serpos, pero cuando Serpos moviliza mercancía. Pero por otro lado, cuando se trata de servicio netamente postal, la fiscalización ya no es solamente por parte de Serpos, perdón, ya no es solamente por parte de la administración aduanera, sino por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿ok? Se involucra el Ejecutivo. Eso es lo que debemos tener en claro ahora que estamos hablando del proceso de fiscalización. Fiscalización no es solamente una tarea de control preliminar, también es un control permanente y será también un control de retroalimentación. Los tres tipos de control que aparecen en el proceso administrativo, el control preliminar, concurrente y de retroalimentación, los aplica sí o sí la administración aduanera. ¿En qué ámbitos? Acabamos de ver algunos. Para la autorización de operadores de comercio exterior, para la operatividad aduanera, tanto regímenes de tratamiento general como de tratamiento excepcional, carácter de excepción o especial, pero tampoco queda ahí este proceso de fiscalización que siempre estuvo presente. Otro punto importante que también debemos tener en cuenta es que se realiza un proceso de fiscalización ya no solamente en la operatividad, sino también se realiza un proceso de fiscalización en la movilización directa de una mercancía o de una persona. Como profesor, ingreso y salida de una persona hacia el mercado, hacia nuestro país o de nuestro país hacia el mercado internacional, hacia un destino internacional. Hemos hablado de migraciones. Bueno, pasas un proceso de fiscalización cuando vas a salir de territorio nacional a un territorio internacional o viceversa. Pasas un control, que también es un control de carácter fiscalizador. Se revisa tu pasaporte, se revisa también
de ser necesario la visa dependiendo del destino. Se hace una revisión en la base de datos y el sistema a nivel nacional sobre requisitorias, etcétera. ¿Okay? Ese es un proceso de fiscalización, por ejemplo, que se lleva a cabo para registrar el ingreso y salida, no de mercancías, pero sí de personas. Para regular o fiscalizar el ingreso y salida de mercancías, existen los canales de control. Existen los canales de control, los cuales son asignados por la administración aduanera. Nosotros conocemos que para acceder a un canal de control, en primer lugar, debemos haber contratado a un agente de aduanas, debemos haber hecho el mandato electrónico, presentarlo a la administración aduanera con 5 días calendario de anticipación, recibir la confirmación de la administración aduanera de que este agente de aduana ya está autorizado a trabajar en representación de nuestra empresa, cualquier tipo de gestión aduanera. Debemos haber realizado la declaración electrónica de la DAM. La administración aduanera debió habernos respondido con la numeración, la fecha de la numeración, e indicarnos la fecha en la cual tenemos que entregar como plazo máximo los documentos originales, internar la mercancía ya en el almacén, si es una exportación, un almacén temporal, entregar los documentos originales y que la administración aduanera nos asigne el canal. Canales de control nos sirven para realizar una verificación física de las mercancías. Y ese canal de control asignado para realizar la verificación física de las mercancías es considerado una acción o un proceso de fiscalización. ¿Ok? De esta forma también la administración aduanera se encarga de fiscalizar, regular tanto el ingreso y salida de personas, como lo hemos visto hace un instante, por el lado de migraciones, de medios de transporte por las zonas fronterizas, intendencias aduaneras y de mercancías por medio de la asignación de este canal de control. ¿Okay? Recordemos esto. La administración aduanera entonces, ¿qué es lo que hace? Aplica procesos de fiscalización desde un inicio a los operadores de comercio exterior que quieren participar como operadores de comercio exterior oficiales registrados y con un código de autorización. Inicialmente vienen como empresas privadas que quieren prestar servicios aduaneros, pasan procesos de control, gestión documentaria, entrega de la garantía y se les da la autorización. Pero constantemente la administración aduanera pasa procesos de fiscalización o auditorías rotativas, ¿okay? Evaluando la calidad de la prestación de sus servicios. Número 2, hemos dicho que también está vinculado en la operatividad del proceso de fiscalización. ¿Cómo que en la operatividad, profesor? No solamente para las operaciones, sino también para la ejecución de sus tareas. Y hemos dicho que, por otro lado, esa operatividad está vinculada directamente en la aplicación de un régimen aduanero, que puede ser de carácter general o regular, donde hay completamente fiscalización solo aduanera, hiciera un régimen de excepción o especial, fiscalización aduanera, pero también por iniciativa del gobierno, por iniciativa de instituciones y entidades del Estado. Hemos mencionado que también la fiscalización aduanera no solamente es para regular el ingreso y salida de mercancías, sino también personas y medios de transporte. Y ahí tenemos las intendencias aduaneras en fronteras, en zona primaria, y tenemos, para, en este caso, fiscalizar el ingreso y salida de personas, migraciones, ¿no? También ubicado dentro de zonas primarias. Caso contrario, los regímenes aduaneros de tratamiento especial, que también se encuentran, sí o sí, aparte de ser fiscalizados por la administración aduanera, por instituciones estatales. Yendo un poco más lejos, el proceso de fiscalización se canaliza no solamente para mercancías, no solamente para personas, sino también para medios de transporte. Medio de transporte que quiere ingresar a nuestro territorio aduanero necesariamente debe contar con la autorización emitida por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. A ver,
Para ser mucho más enfáticos, ya hemos visto cómo es que se regula o se fiscaliza el ingreso y salida de personas y de medios de transporte. ¿Cómo se trabaja en base a las mercancías? Por medio de la asignación de canales de control. Y existen 3 canales de control: el canal verde, el canal naranja y el canal rojo. ¿Ok? En un inicio, la administración aduanera establecía un proceso de control, un proceso de fiscalización en base a un modelo. ¿Ok? Un modelo base, un modelo estándar, un modelo tradicional, en el cual la administración aduanera consideraba que mientras más canales rojos asignara, mucho mayor control iba a haber en el ingreso y salida de mercancías. Y mientras mayor control existiera, iba a identificar mayores intentos de fraude. ¿Ok? Esto tiene lógica. En un inicio sí. Mientras más canales rojos se asignen, más verificación física se llevará a cabo, más canales rojos tendrán que asignarse. Mientras más canales rojos, mayor probabilidad de identificar, sí o sí, alguna tentativa de querer ingresar mercancía de manera ilegal, de manera informal, de manera fraguada. ¿Ok? Pero ojo, esto en un inicio sí tenía lógica. Sin embargo, a medida que el comercio internacional se hizo cada vez mucho más frecuente, ¿ok? Se dio de manera permanente ese crecimiento, ¿ok? De manera constante, la participación en el comercio internacional se hizo cada vez mucho más, digamos, mucho más tentativa para empresas del mercado local o nacional que querían intentar participar del comercio internacional, tanto con logísticas de importación, abastecimiento o acopio, con una logística de exportación o distribución, como existía esa iniciativa de querer integrarte al mercado internacional, participar de la globalización, había mayor cantidad de empresas que participaban de esta actividad aduanera. Ahora, acá venía el problema. Si la asignación de canales rojos seguía siendo alta, seguía siendo elevada, esto iba a generar tarde o temprano, debido a las limitaciones que tiene la administración aduanera en cuanto a recursos financieros, tecnológicos y recursos humanos, iba a terminar generando un cuello de botella. ¿Ok? Esto iba a terminar generando un cuello de botella. ¿Qué quiere decir esto de cuello de botella? La intención que surgió en un inicio de realizar procesos de fiscalización en el ingreso y salida de mercancías con la asignación de canales rojos, que fue bastante elevada en un inicio, para poder reducir la tentativa e inclusive descubrir o destapar actos ilegales o fraguados como sanción, no solo como un acto ilegal, sino también solo como sanciones, esto iba a jugar en contra, debido a que más canales rojos iban a implicar el hecho de que los procesos o los procedimientos, al no poder recurrir a contratar más recursos humanos tecnológicos o capacidad de gasto, más recursos financieros para implementar mayor contratación de personal e implementación de equipos, iban a generar ese cuello de botella, iban a generar ese retraso, esa lentitud, esa ineficiencia en el proceso, tanto de ingreso como de salida de mercancías. Así que ese primer método, bajo el cual se trabajaba de manera tradicional en cuanto a mayor asignación de canales rojos, pierde relevancia. Esto alrededor del año 1990-1995. ¿Ok? Pierde totalmente esa base o ese soporte de seguridad o certeza que brindaba la administración aduanera. Y tenía que encontrarse una nueva forma de realizar el proceso de asignación de canales rojos, ya no en volumen, sino en calidad. Saber exactamente a quién podías asignarle un canal rojo. Y es ahí donde nace este nuevo proceso de fiscalización aduanera, denominado proceso de fiscalización aduanera con el uso de modelo o método probabilístico.
el cual vamos a ver más a detalle dentro de unos minutos. Sin embargo, se establece desde un inicio, ¿ok?, que la verificación física de mercancías al momento de realizar un despacho aduanero, en promedio, no debería exceder el 15% de todas las declaraciones aduaneras tramitadas en ese día. ¿Qué quiere decir esto? De todas las declaraciones aduaneras que se pueden tramitar en el lapso de un día, no debe haber más de un 15% de esas declaraciones sometidas a un canal rojo. El tope máximo debe ser 15%, ¿ok? De todas las declaraciones tramitadas en un solo día, máximo el 15% de esas declaraciones debería tener como canal asignado el canal rojo. No más. No más, ¿por qué? Lentitud, retrasos, cuellos de botella, ineficiencia. No menos, exageradamente, ¿por qué? Se pierde en realidad, si es que bajas mucho, por debajo de los 15, no sé, 6, 5%, se pierde toda intención de querer identificar algún proceso ilícito en ese registro de ingreso o salida de mercancías. ¿Ok? El promedio, como dice ahí, es el 15%. No debe exceder ese 15% de manera exagerada. ¿Por qué? Recuerda que eso te podría pasar factura en el ingreso y salida de registro de mercancías, de modo tal que tu proceso sea más lento, tu proceso genere sobreestadías, y ahora tomando en cuenta que en la actualidad casi de manera obligatoria ya está activo el proceso de realizar despachos anticipados, se supone que se debe trabajar con mucho mayor rapidez. Tenemos también la autorización para trabajar ya con gestión documentaria casi completa en todos los operadores de comercio exterior. ¿Y esto por qué? Buscar rapidez. ¿Ok? Recuerda, esto está amparado en otro principio de la Ley General de Aduanas, el de facilitación de comercio exterior. Todos los procesos y procedimientos deben ser cada vez más sencillos, utilizando medios electrónicos, reduciendo los canales de controles burocráticos que muchas veces existen, ¿ok? Volver mucho más amigables los procesos. Y para ello, justamente, es que en la actualidad se trabaja con este modelo probabilístico, el cual nos indica que los canales rojos asignados un solo día no deben exceder el 15% de todas esas declaraciones tramitadas. Pero ojo, esto lo vamos a ver más a detalle en unos minutos. La acción fiscalizadora de la Administración Aduanera también trabaja en base a la ejecución de auditorías a una muestra representativa de operadores de comercio exterior, lo que mencionamos hace un instante. Si bien es cierto, la SUNAT es quien va a autorizar a los operadores de comercio exterior, estos operadores de comercio exterior van a trabajar bajo la fiscalización, el control, las auditorías que puede ejecutar la Administración Aduanera sobre la operatividad, sobre la calidad de la prestación de servicios de estos operadores. Y todos los operadores de comercio exterior, sin ninguna excepción, están obligados a brindar las facilidades del caso cada vez que la Administración Aduanera, por medio de un funcionario que representa a esta institución, solicita realizar una auditoría, de rutina inclusive, ¿okay?, al azar, de manera cíclica. Finalmente, la Administración Aduanera también se permite realizar un proceso de fiscalización, ya no solamente en cuanto a la mercancía y en las auditorías que realiza sobre los operadores de comercio exterior, sino también de la mano con la Policía Nacional, realizando operativos y patrullajes con la intención de reprimir el contrabando. Esto, por ejemplo, en los centros de atención en frontera. ¿Okay? En los centros de atención en frontera. Justo lo mencionamos hace un instante, ¿no? Como un régimen aduanero especial o de excepción. Y te dije, ¿quién fiscaliza? La Administración Aduanera. Ahora ves que no lo hace sola. Lo hace de la mano con la Policía Nacional. Una institución netamente estatal.
Ya va tomando un poco más de forma lo que hemos revisado hasta el momento. Pero esto, aún así como lo ves, todavía es muy general. Ok, vamos a entrar a revisar un poco más a fondo, sobre todo la primera fase, que ya se ejecutó, la fase de aplicación del modelo probabilístico. Como mencionamos hace un instante, la administración aduanera, para regular, ojo, hablo de primera fase, y dentro de la información que te di, la primera etapa o la primera fase está vinculada a la verificación física de mercancías. ¿Hay una segunda fase? Sí. Y esa segunda fase es en cuanto a la ejecución de auditoría sobre los operadores de comercio exterior. Y esta segunda fase también ya se ejecutó. La que todavía no se ha ejecutado es esta tercera etapa. Nuevamente, la primera etapa ya sufrió modificaciones, sí. Las vamos a ver ahora. ¿Ok? ¿Cómo es que se asigna un canal rojo? ¿En base a qué? ¿Cuántas variables se evalúan? ¿Cuál es el porcentaje de aceptación de cada variable? ¿Qué variable sale con más frecuencia? Lo vamos a ver en unos instantes. Esa primera etapa ya se dio. Se han establecido mejoras en la verificación física aplicando el modelo probabilístico. Se han establecido mejoras en la etapa de fiscalización sobre ejecución de auditorías a los operadores de comercio exterior, sí, a partir de este año. ¿En base a qué? A los requisitos que debes presentar para solicitar una renovación de tu autorización o recibir por primera vez esa autorización. Ya sabemos que en la actualidad los operadores de comercio exterior reciben una calificación en base a categorías por cada año, categoría A, B y C. Dependiendo del operador de comercio exterior en el cual trabaje tu empresa, si es una agencia de cargas, si es una agencia de aduana, si es un almacén, por ejemplo, tendrá la posibilidad de renovar ese permiso de autorización cada 3 o cada 5 años. ¿Okay? Los almacenes 5 años, las agencias de aduana, por ejemplo, 3. Se te va a calificar en base a una categoría cada año. Si obtienes como resultado categoría A como promedio, la renovación es automática y las auditorías son mínimas. Es más, la garantía también se reduce. Si terminas en categoría B, también la renovación es automática. Previa renovación de tu garantía, la cual no va a ser tan económica como si hubieras obtenido la categoría A, pero al menos ya tienes el permiso para renovar. Pero si terminas con la categoría C, no se te va a renovar ese permiso o autorización para que puedas continuar trabajando como operador de comercio exterior. ¿Ok? De esas 3 etapas, la primera ya sufrió modificaciones en base a la implementación de un modelo probabilístico que vamos a ver dentro de unos minutos. Y la segunda etapa, la de ejecución de auditorías, también ya sufrió una modificación. Justo este año, en el mes de enero de 2020, se dio por iniciado el nuevo proceso de registro de autorización y renovación para todos los operadores de comercio exterior. ¿Okay? La calificación ahora es en base a categorías. Acuérdense de eso. La tercera etapa, la realización de operativos y patrullajes a nivel nacional, todavía no ha sufrido un relanzamiento, una modificación, una actualización, a diferencia de las 2 primeras etapas. ¿Ok? Todavía no, estaba planificado para el año 2021. Sin embargo, producto del COVID, me imagino que quizás tenga un retraso. ¿En base a qué? A las experiencias que han surgido en este lapso de tiempo. Probablemente se establezcan algunas mejoras o ajustes en el plan de trabajo para los operativos y patrullajes. Sin embargo, las 2 primeras etapas sí ya han sido actualizadas en cuanto a el aspecto de fiscalización. Ejecución de auditorías, ya lo vimos hace un instante, no lo vamos a tocar tanto a fondo, eso forma parte de un tema completamente distinto. ¿Ok? Sobre la verificación física, es aquí donde nos vamos a enfocar. Como hemos mencionado hace un instante, el modelo actual es el modelo probabilístico. El modelo probabilístico permite evaluar variables al azar para poder identificar qué tipo de canal se le puede asignar
qué tipo de canal se le puede asignar a un despacho aduanero. Vamos a ver. Como les dije, el modelo actual es el modelo probabilístico. ¿Ok? Sin embargo, el modelo tradicional, el modelo de los años 90, hacia atrás, era un modelo denominado criterio predeterminado. Era un modelo denominado criterio predeterminado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que se trabajaba en base a ese criterio de, digamos, información predeterminada? Esto no era muy eficiente en realidad. ¿Por qué? Aplicación de listas basadas solamente en dos variables. Solamente se evaluaban dos variables. De 1990 hacia atrás solamente se evaluaban dos variables. Solamente dos. El producto y el país. Si eran dos variables y las dos estaban ok, no había sospecha en ninguna de las dos. Producto, bueno, es una mercancía que usualmente ingresa y sale del país. País, bueno, viene de un país del que frecuentemente se hacen importaciones y es más, hay un beneficio, un tratamiento especial para esa mercancía, producto de un acuerdo, un TLC. No pasa nada, bueno, canal verde. O el país no levanta sospechas, pero ese producto no es muy usual que ingrese al mercado nacional o que salga de nuestro país a ese destino. Una de esas variables no convence, canal naranja. Las dos variables no convencen, ni el producto ni tampoco el país, canal rojo. Era un criterio predeterminado. Era un sistema cerrado, se limitaba solamente a asignar el canal dependiendo de las dos variables. Era poco confiable porque los operadores de comercio exterior, con solo observar esas dos variables, ya podían predecir. Bueno, sí, mira, es predecible que le toque un canal verde, un canal rojo. ¿Y por qué eso es peligroso, profesor? Porque si yo pretendo trabajar de manera ilegal y enviar alguna mercancía ilegal, el famoso preñado en los contenedores, obviamente para mí sería muchísimo más sencillo saber, bueno, pero este contenedor corresponde a tal consignante, se va para tal consignatario, tal producto, tal país. Uy, no, le va a tocar canal rojo. Mejor no hago el preñado en ese contenedor, ¿no? Porque le va a tocar el canal rojo, revisión física de la mercancía, aforo. Este otro despacho, miren, ese contenedor, tanto producto como país no levanta sospecha. Podemos predecir entonces que le va a tocar un canal verde. Creo que acá sí podemos hacer el preñado. Y era tu mercancía ilegal. ¿Ok? Por eso era poco confiable. Se podía predecir de manera sencilla cuál iba a ser el resultado del canal que te iban a asignar. Y es por eso que había demasiado, en este caso, demasiada movilización de mercancía ilegal, ¿no? Ahora era discrecional porque la lista de estas dos variables, la información, dependía del criterio de un analista, una persona común y corriente, un analista responsable. ¿Qué quiere decir? Nada me garantiza que esa persona como tal no sea incorruptible, ¿no? Ahí tenías otra desventaja. Y finalmente, era demasiado estático el trabajo de este criterio predeterminado. ¿A qué me refiero con que era demasiado estático? Eran periodos prolongados de revisión y actualización de las listas, es decir, de la información tanto de productos como de país. Era un procedimiento llamado criterio predeterminado que no funcionaba muy bien, ¿ok? No era muy eficiente. Eficaz probablemente porque era rápido asignar el canal. ¿En base a qué? Solo dos variables, pero no era eficiente, no era transparente, no era incorruptible. Ese fue el problema. Por eso es que se decide migrar el proceso de fiscalización de asignación de canales rojos a un nuevo modelo, la situación que manejamos en la actualidad, el modelo probabilístico. Al modelo probabilístico. ¿Cómo trabaja el modelo probabilístico? En el modelo probabilístico, la administración aduanera tiene un total de 32 variables mapeadas.
¿ok? Sobre las cuales se actualiza información de manera constante. La administración aduanera cuenta con 32 variables. 32 variables sobre las cuales maneja información completa. De esas 32 variables, al azar se seleccionan 6 variables. Al azar. Y se trabaja en base a esas 6 variables. Son 6 variables. Si voy a hacer una exportación definitiva, ya sé que me puede tocar un canal verde o un canal rojo. En base a esas 6 variables se determinará el canal. ¿Ok? Hasta 3 en contra, profesor, canal verde. 4 en contra, ya perdiste, canal rojo. Una importación para consumo, me puede tocar cualquiera de los 3 canales. Está condicionado el canal a esas 6 variables que al azar han sido seleccionadas de un total de 32. ¿Ok? De un total de 32. A fin de determinar el nivel de riesgo de las declaraciones, este modelo probabilístico evalúa al menos 6 variables de un total de 32. Estas que ves aquí son las 6 variables que salen con más frecuencia. ¿Ok? Son las variables que salen con más frecuencia. Primera variable, el importador. ¿Quién es el importador? Si tú estás importando, ¿quién es este importador? ¿Desde cuándo existe esa empresa, esa razón social? ¿Tributa, no tributa? ¿Tiene antecedentes, no sé, judiciales? ¿Está reportado en el central de riesgos como una empresa deudora? Se estudia al importador. Agencia de aduana también es una variable que sale con frecuencia. 7 de cada 10 veces sale la agencia de aduana como variable. Profesor, pero eso es discriminación. Tenga cuidado con lo que va a decir. No. Recuerda que la administración aduanera ejecuta auditorías sobre los operadores de comercio exterior. ¿Ok? Ejecuta auditorías en los operadores de comercio exterior y levanta información en base a la eficiencia del trabajo de cada operador. Por ende, hay agencias de aduana muy buenas, ¿ok? Las cuales no han caído en sanciones e infracciones, como también pues hay agencias de aduana terribles, ¿no? A las cuales ya se sabe que van a caer al final en categoría C y no se les va a renovar el permiso o la autorización. Esta es una variable también bastante frecuente. Estas 6 que ves acá son las 6 variables que salen con más frecuencia. La variable de importador, conocer al importador, desde cuándo existe esa empresa, qué productos importa, cómo está registrado en nuestro país. Es una sociedad anónima abierta, cerrada. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Tributa, no tributa? Antecedentes judiciales, denuncias, central de riesgos. Agencia de aduana, ¿con qué agencia de aduana trabajas? ¿Oficial, no oficial, antigua, nueva? Antecedentes. ¿Se le ha renovado la autorización? ¿Por primera vez ha solicitado la autorización? ¿Ha comparecido alguna vez frente a la administración aduanera? Se evalúa también esta variable con bastante frecuencia. Empresa verificadora, la empresa con la que has trabajado para la verificación de tus procesos, procedimientos, gestión documentaria, certificaciones. No es lo mismo que hayas trabajado, por ejemplo, Buró Veritas, SGS, Serper, entre otras certificadoras. Acuérdate que hay algunas de ellas, ¿ok? Por ejemplo, entre SGS, Buró Veritas y Serper. Me imagino que te acuerdas cuál de esas 3 es la que le había entregado el certificado sanitario a la importación de enlatados de caballa que vino con parásitos de China, ¿no? Ya imagínate si trabajas con esa empresa certificadora, qué tipo de canal te va a tocar. ¿Ok? Ojo, no es por hacer mala publicidad, caballeros, señoritas, simplemente es información que la administración aduanera va a evaluar. ¿Ok? No se trata de, oh, profesor, le está haciendo mala reputación a una agencia, a otra, a una empresa certificadora o a la otra, y yo trabajo ahí. En realidad, la administración aduanera evalúa justamente toda esa información para determinar la asignación de tu canal de control. ¿Por qué? Porque también tiene información transparente sobre
el levantamiento de datos del importador, los antecedentes de las agencias de aduana y los antecedentes registrados de las empresas verificadoras y certificadoras. Otra variable que también suele salir con bastante frecuencia es el país de origen de la mercancía. No es lo mismo, y acá sí, para evitar algún problema, vamos a mencionar país A y B. ¿Okay? No es lo mismo que hagas una importación, por ejemplo, importación para consumo, de una mercancía que viene de un país pues recontra conocido, del que frecuentemente hacemos importaciones y con el que inclusive hay un tratado de libre comercio o acuerdo comercial, a que hagas la importación de una mercancía que viene de un país del que frecuentemente no se hacen importaciones, país que inclusive no tiene ningún tipo de acuerdo, tratado, ni siquiera un vínculo comercial bien establecido con nuestro país. Ese punto también influye. También es una de las variables que sale con bastante frecuencia. Otra variable que sale con frecuencia es la subpartida arancelaria. No es lo mismo que trabajes en base al arancel nacional de aduanas, hayas elegido una subpartida nacional específica o hayas elegido una genérica. Obviamente, si la subpartida arancelaria nacional que vas a utilizar es una partida específica, ¿ok? Es específica, difícilmente te van a decir, ah, bueno, levanta sospechas. Pero si vas a utilizar una subpartida arancelaria nacional que es genérica, es decir, esa subpartida que dice los demás productos dentro de este grupo, eso sí levanta sospechas. Depende también entonces de tu partida arancelaria, si es que te toca como variable en ese sorteo de las 32, acuérdate que van a seleccionar 6. Si una de esas 6 es la subpartida arancelaria, si te sale al azar esa variable y sabes que tu mercancía tiene una subpartida nacional, no específica, sino genérica, ya ese punto juega en contra tuya. ¿Ok? E inclusive también se considera, no solamente si hablamos de partida específica o genérica, sino también si estamos hablando de una partida o de una subpartida nacional, la cual ha sido establecida por medio de una resolución. ¿Qué es una resolución? Por ejemplo, si te acuerdas, hace unos 3 años más o menos atrás, cuando ingresaban por primera vez en nuestro mercado nacional los smartwatch, ¿ok? Los smartwatch no aparecieron registrados en el Arancel Nacional de Aduanas de la versión 2017, ¿ok? Porque justo en ese año recién ingresaron. Por ende, tenías la posibilidad de declararlo como reloj o declararlo como celular. Sin embargo, ahí estaba la jugada, ¿no? Mientras la administración aduanera no se diera cuenta, podías utilizar la partida arancelaria más conveniente. Hasta que finalmente la administración aduanera, en base a esa importación de mercancías, emitió una resolución bajo la cual establece que ese producto denominado smartwatch tiene que ser clasificado obligatoriamente en tal partida arancelaria, en tal subpartida arancelaria nacional. Esa es una resolución. Lo mismo sucedió con los drones. Ingresaban como juguetes, ingresaban como equipos de audio y video. Inclusive en algunos casos se registraba el ingreso como equipo de vuelo no tripulado hasta que se emitió una resolución donde se estableció que esa mercancía ingresaba con tal partida arancelaria, su partida arancelaria nacional. Por ejemplo, ese punto de si tu mercancía tiene o no una resolución también podría jugar a favor o en contra. Si tiene una resolución, no hay mayor problema, ¿no? Yo sé que estás aplicando a una resolución emitida por la SUNAT y que tiene peso y consideración a nivel nacional e internacional. A diferencia de que trabajes con una partida específica que puede ser pues promedio, ¿no? Y una partida genérica, bueno, ahí sí una sospecha pues enorme, ¿no? Esa variable jugaría en contra tuya y va mucho más orientada a la asignación de tu canal de control para tu importación a un canal naranja, a un canal rojo. Otra variable que se suele evaluar con bastante frecuencia es el peso neto de la mercancía.
Acuérdate que tan relevante es esta información que hasta para el cálculo del flete se tiene en cuenta, ¿no? Para el cálculo del peso, peso-volumen. El peso neto de la mercancía. Oye, ¿por qué esta mercancía viene en un contenedor de 40 pies, inclusive high cube, y tiene un peso pues casi mínimo, ¿no? Levanta dudas, sospechas, qué extraño. O el lado opuesto, ¿no? Esta mercancía pesa demasiado y ha venido vía aérea, un contenedor aéreo. ¿Cómo es posible que alguien se haya arriesgado a pagar tanto dinero en el flete internacional para traer una mercancía tan pesante por vía aérea? También levanta sospechas. Estas que ves aquí son 6 variables que suelen salir con bastante frecuencia. ¿Ok? Son las 6 variables que suelen salir con mayor frecuencia. Dentro de las 32 variables que el modelo probabilístico evalúa. Ahora, esta información la tenemos como información libre por parte de, en este caso, la página de la SUNAT y el Aduanet. Sin embargo, ¿ok? Solamente hemos visto 6 variables de un total de 32. Solamente hemos visto 6 de un total de 32 variables. Profesor, ¿y dónde están las otras 26 variables? Las otras 26 variables son de carácter confidencial, de manejo interno de la administración aduanera. Sin embargo, si laboras en el rubro, estoy seguro que ya has tenido un acercamiento a conocer cuáles son las otras variables. Por ejemplo, en base a los servicios que yo presto, las asesorías, las consultorías, en el manejo de asesorías, en arbitraje de comercio internacional, yo ya pude mapear cuáles son 16 variables más que también se suelen tomar en cuenta. Ahora, ¿por qué es mucho más confiable trabajar en base a un modelo probabilístico que es el que se maneja en la actualidad? Número uno, es un modelo mucho más abierto, ¿no? Conjuga, pondera variables predictorias, determinando el nivel de riesgo de manera casi impredecible. Son 32 variables. De ahí solamente se van a seleccionar 6. Y dependiendo del régimen aduanero al que vas a someter o destinar una mercancía por medio de tu DAM, se evaluará cuál de los canales te podría tocar. Si es una exportación definitiva, solo hay 2 opciones como canal. El verde o el rojo. 3-3. Llegas hasta 3 en contra, podría ser un canal verde. 4, ya perdiste canal rojo. Importación para consumo. Hasta 2 en contra, verde. 3, ya perdiste, te vas a canal naranja. 4, sigues en naranja. 5, canal rojo. 6, ya ni qué decir, ¿no? Es un sistema abierto, conjuga y pondera variables sí o sí de manera predictoria, pero difícilmente identificables. Date cuenta que la administración aduanera no te da la información de las 32 variables, solo como un acercamiento te brinda información de cuáles son las 6 principales variables que se suelen tomar en cuenta. Más no te entrega las 32, ¿okay? De que es de carácter reservado. Es altamente confiable a diferencia del criterio predeterminado. ¿Por qué? Los resultados son difícilmente predecibles. Si quieres arriesgarte a cometer algún acto ilegal, es difícil que puedas predecir qué tipo de canal de control te va a tocar. ¿Ok? Es producto de un número de variables enorme, 32 variables. Y al azar se van a elegir 6. No sabes si justamente las 6 que se van a elegir juegan en contra tuya o a favor tuyo. Es difícilmente predecible el resultado. Es transparente porque elimina la direccionabilidad en la elaboración de listas. Es auditable. ¿Qué quiere decir esto? La asignación del canal de control ya no cae en las manos de un analista responsable, cae en las manos de un sistema informático. Sistema informático, profesor, pero que puede ser violentado. Sí, podría ser violentado. Sin embargo, quienes están a cargo del trabajo directo en la asignación de canales de control en un modelo probabilístico son especialistas en una rama denominada ethical hacking o hackeo ético, que son especialistas responsables no en hackear, sino en el aspecto contrario, evitar cualquier tipo de intromisión, cualquier tipo de acceso a este tipo de asignación de canales de control.
¿Ok? Y es más, es un sistema auditable. Es un sistema que se puede auditar con la intención de dar trazabilidad, seguimiento, identificar dónde se dieron los fallos. Se puede actualizar esa información y directamente jala los datos de las variables de cada uno de los consignantes y consignatarios en base a la información con la que ha trabajado esa empresa, en base a toda la información que has consignado en el BUSE, en tu declaración electrónica. Es como si fuera un rompecabezas que se arma poco a poco. Y es más dinámico porque, como es un sistema informático auditable y que constantemente está siendo sometido a un control de feedback o retroalimentación, la actualización de la información es cada vez mucho más rápida, ¿no? La actualización es permanente. No te van a evaluar en base a las variables, pero con resultados del año anterior, por ejemplo, sino en base a los coeficientes, a los rankings de riesgo actuales. Ahora es una línea de trabajo bastante lucrativa, sí, trabajar como especialista de ethical hacking en la administración aduanera. Terminas ganando un montón de dinero, inclusive más que administrando un operador. ¿Cómo se pudo evidenciar el resultado comparativo que había entre criterio predeterminado y modelo probabilístico por medio de esta gráfica? El hecho de que tú asignaras inicialmente canales rojos en exceso te permitía identificar sí o sí, ¿ok?, los hallazgos de actividades ilícitas, pero no había relación directa entre la cantidad y lo hallado, la cantidad de canales rojos y lo hallado o lo encontrado. ¿Ok? Por el contrario, se pudo demostrar que asignando canales de control rojo de manera mucho más astuta, buscando calidad y no cantidad, se podían encontrar hallazgos de reconocimiento físico de manera mucho más precisa. Ahora, hay una segunda fase. Ojo, no estoy hablando de etapa. Etapa ya hemos visto la primera y la segunda, ya se activaron. La tercera está en proceso y va a ser para el año 2021, probablemente haya retrasos. Etapas. Fases. La primera fase de reconocimiento físico ya se dio, el primer cambio, el paso de criterio predeterminado a modelo probabilístico. Sin embargo, hay una segunda fase en esa primera etapa. Esa segunda fase de la primera etapa viene a ser la siguiente. El control se ha establecido que para el año 2026 ya no sea solo con el modelo probabilístico, ya no se evalúen solamente variables de las 32. Se ha planteado de manera tentativa que, en este caso, la asignación de canal de control sea en un aspecto mucho más amplio. Se evalúe ahora quién, al proveedor, a los procesos y al cliente, de manera completa. ¿Para qué? Reducir la asignación de canales rojos, ser más eficiente en la prestación de los servicios aduaneros, operatividad aduanera, y poder elevar el número de hallazgos. ¿De qué? De reconocimiento físico de actos ilegales. Pero ojo, es complicado si hasta el momento solamente hemos trabajado en base a consignante o consignatario. Trabajar en base al mapa completo va a requerir de que haya mayor información de por medio. Y eso podría ser un tanto peligroso, ¿no? Pero, sin embargo, esa posibilidad estaba abierta para el año 2026. Otro punto importante. Recordemos que nosotros podemos solicitar el cambio de canal. ¿Ok? Pero ojo, solo puedes solicitar el cambio de asignación de un canal cuando vayas a requerir un canal de control mucho más seguro. Es decir, si me tocó un canal verde, yo puedo solicitar la migración a un canal rojo sin ningún problema, pero no en viceversa. Pero profesor, ¿quién en su sano juicio solicitaría un canal rojo si lo que yo busco más bien es velocidad, rapidez? Lo que sucede es que si trabajas, por ejemplo, con un canal verde, solicitas la asignación de un canal y por suerte te toca un canal verde. Y en ese canal verde
Tu contenedor se somete al levante con la mercancía, llegaste a tu propio almacén, abres el contenedor y se evidencia que dentro de ese contenedor no solo está tu mercancía, sino que hay mercancía ilegal. De repente ni siquiera tienes que ver con ello, pero te hicieron el preñado y obviamente el dueño va a ir a reclamar lo que le corresponde. Se va a llevar a cabo, como consecuencia de ello, un operativo en el cual te vas a ver envuelto, vinculado. Profesor, pero puedo demostrar mi inocencia. Sí, pero se mancha también tu registro. Y acabamos de hablar de la asignación de canales. Una de esas variables es la identificación de hallazgos, que no aparecen los 6 que hemos visto, pero es una que bueno, yo ya pude mapear. La identificación de hallazgos o se demuestra tu participación con un resultado perjudicial producto de un operativo patrullaje en el mercado o en el territorio nacional. Si hubiera solicitado en cambio que el canal verde cambie a rojo y en el aforo físico, en el almacén aduanero, territorio internacional, zona primaria, se identificaba que dentro de tu contenedor había mercancía ilegal, droga, quedabas completamente limpio en esa investigación. ¿Por qué? Porque a solicitud tuya se ha hecho el cambio. A solicitud tuya se ha evidenciado esa mercancía producto de que tú querías un canal rojo. Profesor, por eso es una locura. Me va a retrasar. Es una de dos. O rapidez o seguridad. Y es más, imagina que en ese contenedor haya llegado mercancía, pero no la que tú querías. Me importaste laptops de código ABC, serie ABC, y te llegaron X, Y, Z. En ese momento podría decir, no, ¿sabes qué? No voy a nacionalizar esta carga, no coincide con lo que he declarado, abandono voluntario, que pierda el proveedor, felizmente no le he pagado. Y además lo voy a denunciar por incumplimiento de contrato, ¿no? Daños y perjuicios. O puedo negociar con el proveedor y decirle, oye, me has enviado algo que no te pedí, bájame la factura, ¿no? Lo voy a nacionalizar para que no pierdas, pero no es lo que he pedido. Te pone en otra posición. Sin embargo, esto depende de la situación que se pueda dar o el acontecimiento que pueda ocurrir en base a la asignación del canal de control. Por mi parte, esta es la información resumida que les he presentado el día de hoy, o he traído para poder presentarles el día de hoy en este webinar de nueva estrategia de fiscalización aduanera. Por mi parte ha sido todo. Agradezco su asistencia a esta presentación, a este webinar, a este tema que ha levantado bastante disyuntiva en estos últimos 2 meses, puesto que se está evaluando de una vez acelerar el proceso para el 2021 de la tercera etapa y para el 2026, como hemos dicho, la primera etapa de verificación física que se lleva actualmente a cabo con el modelo probabilístico también va a dar un salto, ¿no? Una evolución en la cual se va a evaluar al cliente, al proveedor y todos los prestadores de servicios, todos los operadores. Agradezco nuevamente la oportunidad a Dirce Tour, también a Camex. Por mi parte, esto ha sido todo para presentarles el día de hoy. Probablemente tengamos una nueva oportunidad para tocar el tema, quizás mucho más a fondo. Depende de la solicitud de algunos temas que ustedes puedan plantear por medio de Jesús. Dudas, consultas que puedan tener, las vamos a atender ahora en estos últimos 5 o 10 minutos, si me permite Jesús. Y para que me encuentren en LinkedIn, me buscan como José Gerardo Podestá. Por esa vía también puedo compartirles mayor información, dependiendo de el punto en el cual pueda ayudarlos. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Jesús, quedo atento a alguna consulta que pueda surgir. Muchas gracias, estimado José Gerardo Podesta, por impartir este tema tan interesante, ¿no? Acerca de la nueva estrategia de fiscalización aduanera. Bueno, hay que esperar a ver si los participantes pueden hacer algunas preguntas, ya que ha sido ya cerca 1 hora y media, ¿no? de capacitación. Y bueno, a esperar a ver si hay algunas preguntas para que lo puedan responder. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, aquí en el Zoom no tengo ni una pregunta, no sé si habrá en el fanpage de la Cámara Peruana de Comercio Exterior o de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Bueno, estimado José Gerardo, veo que no hay ninguna pregunta.
todo está muy claro, todos están agradecidos por tu excelente ponencia. A nombre, bueno, hay una pregunta, a ver, una pregunta para poder responderlo. Ya, Axel Kevin Leonardo Flores nos dice, ¿qué cambios trajo consigo la pandemia de COVID-19 en la fiscalización aduanera? Ok, a ver, muy buena consulta, Axel. Mira, en base al problema que ha acontecido este año, desde casi inicios de este año, producto del COVID-19, en los procesos de fiscalización aduanera como tal dentro de la administración aduanera no han habido modificaciones, pero donde sí se ha establecido un control mucho más riguroso en este canal, mira. No tanto en la asignación de los canales rojos, en la verificación física. El mayor control que se ha podido identificar en el que tenía que haber mayor refuerzo en la fiscalización aduanera ha sido en el manejo de la ejecución de auditorías. Sobre todo auditorías aplicadas de manera más frecuente y de manera cíclica a agencias de carga, a almacenes. ¿Por qué, profesor? Recordemos que como información principal teníamos desde un inicio, producto de comunicados de la Organización Mundial de la Salud, que el periodo de latencia era prácticamente 14 días para que pudieras en este caso pues reflejar los síntomas, la sintomatología o consecuencias que traía consigo el COVID-19. Cuando hablábamos, por ejemplo, de transporte marítimo, donde los periodos de tránsito son pues de 25 días, 30 días, no había mayor riesgo. Sin embargo, en el transporte aéreo, ¿okay? Donde los tripulantes de cabina, en este caso, en este caso también mencionar a los pilotos o todo personal que estaba vinculado al servicio logístico de transporte aéreo, estaba mucho más expuesto o a contagiarse o a transmitir esta enfermedad. Ahí es donde la IATA y Talma establecieron una nueva normativa, un nuevo proceso, procedimiento de fiscalización, pero no en el hecho de que haya surgido por iniciativa de la Administración Aduanera, con el respaldo de la Administración Aduanera. ¿Okay? Pero sí existe un nuevo protocolo de manejo, sobre todo para transporte aéreo y para transporte terrestre. Para transporte marítimo, como te mencioné hace un instante, no ha habido demasiada preocupación por los periodos largos de tránsito, ¿no? También por los comentarios de la Organización Mundial de la Salud, donde indican que el contagio es de persona a persona, no de objeto a persona. Así que ahí la información relacionada a ello. Sobre la digitalización de procesos, Mario, en realidad también ahí ha habido gran incertidumbre. ¿En qué sentido? Este problema se ha dado desde finales de junio de este año, donde han habido iniciativas por parte de instituciones del Estado y empresas privadas acá en nuestro país, como ADE, Cámara de Comercio de Lima, CAMEX, etcétera, buscando que se lleve a cabo un proceso de digitalización para volver más ágiles los procedimientos de operatividad aduanera. ¿Y saben a quién afectó directamente esta solicitud? A las agencias de carga y a las empresas de transporte marítimo. ¿Ok? A las agencias de carga y las empresas de transporte marítimo, puesto que el hecho de digitalizar los trámites, los procedimientos, los contratos y la gestión documentaria vinculada a la contratación de un flete internacional, por ejemplo, iba a transparentar la información, las tarifas. Y esto consideraban las agencias de carga y las empresas de transporte internacional que era un poco riesgoso para ellos, ¿no? Puesto que siempre existen por ahí ajustes, existen por ahí montos que no se toman en cuenta al momento de emitir una proforma. ¿Qué quiere decir eso? No jugó mucho a favor de ellos, pero sí jugaba más a favor del consignante o consignatario. Es más, en base a ello, tengo una columna de opinión, la cual publiqué en el mes de julio en el Diario Oficial del Peruano, donde hablo un poco más sobre este tema. Si pueden buscarlo en el Diario Oficial del Peruano, en la página del Diario Oficial del Peruano, como una iniciativa de certidumbre y transparencia en el manejo justamente de la digitalización de procesos para operatividad de comercio exterior. Y Axel, profesor, ha dado que la digitalización ya es un hecho. De todas formas, es un hecho, pero recuerda que el pronunciamiento final se va a emitir justamente el día 9 de septiembre, ¿no? ¿Por qué?
También tiene que haber un manejo bilateral, no puede ser solo unilateral, sino sería confrontacional. Sería interesante, Kevin, que haya un feedback con toda la plataforma de manejo del buce, sí, pero necesitamos para eso recursos tecnológicos y recursos financieros, de los cuales en este momento la administración aduanera adolece. Lamentablemente, ¿producto de qué? Del mismo COVID-19 y de la, digamos, no buena ni mala, ¿no? Sino de la forma en la cual se ha estado administrando el presupuesto para estas entidades del Estado en plena pandemia, donde se han priorizado ciertos sectores, los cuales hasta el momento requieren aún de un apoyo adicional. Listo, ok. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su participación en este evento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Gerardo. Una vez más agradecer a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, agradecer a Gerardo y a Andrei por este webinar y por esta toda la coordinación. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias, chicos. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Buen fin de semana.